Este miércoles, al tiempo que se cumple un año de la segunda victoria presidencial de Donald Trump, también se supera un récord establecido durante su primer mandato, el del shutdown más largo de la historia de Estados Unidos. La administración estadounidense habrá estado cerrada más días que nunca al sobrepasar los 35 días de finales de 2018 e inicios de 2019. Un cierre de gobierno que se encamina a convertirse en el más largo de la historia de Estados Unidos. Este martes, el actual bloqueo administrativo iguala al récord de 35 días del cierre de 2019 durante la primera administración de Donald Trump. Y tanto los republicanos como los demócratas se siguen culpando mutuamente del estancamiento, aunque también desde el Congreso hay algún viso de esperanza en lograr una reapertura pronto. Es el extremismo de izquierda la causa directa del sufrimiento estadounidense en este momento. Nos sentaremos a dialogar con cualquier republicano que está dispuesto de buena fe a encontrar una solución bipartidista. En 35 días, el enfrentamiento entre el Congreso y Donald Trump ha paralizado diversos programas federales. Por primera vez en la historia del país, la asistencia alimentaria para los más vulnerables se congeló el sábado por falta de recursos. El lunes, Trump accedió finalmente a financiar parcialmente estos subsidios a la alimentación, pero no se sabe todavía cuándo se distribuirían esos beneficios reducidos que ayudan cada mes a aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses a comer. Cuando pienso en los ancianos y a las personas con discapacidad o los jubilados que no trabajan y tienen ingresos fijos, me preocupa mucho lo que está sucediendo, sobre todo ahora que se acercan las fiestas de fin de año. Los subsidios para la atención médica también están a punto de expirar y desde aeropuertos hasta fuerzas del orden y militares, miles de empleados federales no han recibido un sueldo desde el 1 de octubre. Bien, ante este panorama, en el debate de France 24 nos preguntamos, ¿demócratas o republicanos? ¿Quién carga con la responsabilidad de esta situación? ¿Qué impacto van a tener las elecciones de este martes en Nueva York, Nueva Jersey y Virginia en un eventual cambio de postura demócrata? ¿Van los senadores republicanos a ceder ante la demanda de Donald Trump de acabar con la llamada obstrucción parlamentaria? Para el debate contamos en esta ocasión con Jesús Márquez, él es vocero de la campaña de Donald Trump y representante de Latinos for Trump y está con nosotros desde Las Vegas, desde Nevada. Por otro lado, también nos acompaña Rodolfo R. Pou, él es estratega sociopolítico, especialista en temas de diásporas latinas y se nos une desde Miami, desde Florida. Jesús, Rodolfo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a debatir aquí en France 24. Antes de darles paso, les recuerdo a ustedes que si bien ya saben que pueden repetir este y todos nuestros programas en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube, ahora también pueden volver a escuchar el debate en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio, que son las que están viendo en estos momentos en sus pantallas. Ahora sí, iniciamos el debate con una pregunta que les quiero plantear a ambos, Jesús y Rodolfo, y es ¿por qué se ha llegado hasta aquí? Jesús, empiezo por usted. Bueno, se ha llegado hasta aquí porque los demócratas decidieron utilizar este asunto para avanzar su agenda política, específicamente porque tienen elecciones este martes, tanto en diferentes estados, pero principalmente en la ciudad de Nueva York, en Virginia y en New Jersey. Ahora, ¿por qué digo que los demócratas son los culpables? Bueno, porque es bien claro, ¿no? Los republicanos, la Cámara de Representantes republicanos ya pasó una resolución continua, que es prácticamente el fondo que requiere para continuar abierto el gobierno. Eso ya pasó hace inclusive semanas atrás, pero en el Senado, donde se requieren de 60 votos, los demócratas se han rehusado a votar por ello. Todos los demócratas, a excepción de 2, han votado en contra de esto y se requieren de 5 más. ¿Por qué me refiero que esto es importante? La resolución continua ya había sido votada por demócratas y republicanos. Cuando ellos hablan de que se requiere de una negociación bipartita, bueno, esta resolución continua era bipartita. En meses atrás ya habían votado los mismos demócratas que hoy votan no, ya habían votado que sí. Entonces, si verdaderamente quisieran reabrir el gobierno, no incluirían cosas agregadas. Ellos quieren agregar más cosas. En vez de eso, deberían de votar por esta resolución
resolución continua para continuar dándole fondos al gobierno y después de eso negociar en otras cosas que ellos quieren cambiar. Sí. No se vale lo que están haciendo. Jesús, enseguida profundizaremos en estos elementos que usted plantea, la necesidad de 60 votos en el Senado, las elecciones de este martes, lo que está en disputa ahora mismo entre republicanos y demócratas en el Senado. Pero antes quisiera plantearle la misma pregunta abierta de cómo hemos llegado hasta aquí, hasta el shutdown más largo de la historia de Estados Unidos, a Rodolfo. Buenas tardes. Mira, aquí no hay culpable. Aquí la culpable es el sistema. El sistema ha funcionado así durante décadas. Es uno que creo que en este momento otorga la responsabilidad sobre los congresistas y los senadores a entender que así no se puede seguir haciendo gobierno. No importa quién esté en la Casa Blanca, no importa quién esté frente al Congreso. Para ser ecuánimes adultos responsables del presupuesto nacional, de las políticas que lo rigen, tenemos que revisarnos, incluso revisar el sistema porque está quebrado. No puede ser que dos senadores puedan finalmente ser o felicitados o encontrados de alguna forma culpables de un proceso como este. Ya la resolución continua se firmó, es cierto, pero hay elementos dentro de esta propuesta que pueden marchitar a asuntos legales que ya fueron superados. Es decir, los subsidios de salud que fueron otorgados a través de DACA, lo que es el acta de cuidado asequible para los norteamericanos, es parte de una ley y eso se quiere borrar en este proceso porque hay unos subsidios que van a desaparecer. Lo mismo sucede con el asunto de la asistencia alimenticia. Es decir, yo no estoy criticando el proceso de por qué está cerrado o no está cerrado. Claro que todos queremos que esté abierto, pero hay que llegar a una conclusión de que este sistema es insostenible y no podemos seguir como nación recurriendo al mismo cada 2 años. ¿Y cuál sería para usted la solución a este sistema insostenible? Rápidamente, Rodolfo. No, que creo que los líderes deben de dejar de jugar política, de ambos bandos. El dejar de llamar a los demócratas radicales de izquierda, que son, en fin, en todos estos términos que se utilizan, como también a los mismos referirse a los republicanos como unos nazis encasillados. En fin, aquí hay que llegar a un espacio digno, serio, responsable y coherente con lo que requiere esta nación, que sirve de ejemplo para el resto de la democracia del mundo. Bien, recordemos que este cierre fue desencadenado sobre todo en un inicio por esta discrepancia que usted comentaba sobre los subsidios a los programas de salud. Jesús, le planteo ¿cuál es su opinión respecto a que no se pudiera llegar a un acuerdo sobre este tema? Usted antes ha señalado que este cierre responde a que los demócratas han querido imponer su agenda. Explíquenos. Bueno, estoy de acuerdo con casi todo lo que dijo mi compañero Rodolfo, excepto una cosa, y lo que tú también mencionas ahora, eso de lo que se incluyó. Según esto de la SNAP o de la asistencia alimenticia, y también sobre lo de los subsidios del Medicare o para la asistencia médica, ¿no? Todos estos puntos no están incluidos para nada, no se va a cambiar absolutamente nada en esa resolución continua que ya se aprobó en la Cámara de Representantes. Es decir, no cambia absolutamente nada, es una mentira, una falacia decir que va a cambiar algo. Lo que sí cambia es en el Big Beautiful Bill que ya fue aprobado anteriormente, ahí sí cambia y ojo, únicamente cambia para quitar los fondos para los que están abusando del sistema, las personas que no califican, las personas que son ilegales, pero de ahí en más, todas las personas que sí califican, que todo está bien, no van a perder en ningún momento sus beneficios, tanto de SNAP como de Medicaid, etcétera. Ahora, regresando a la resolución continua, que es la que está en juego en este momento para abrir o cerrar o mantener cerrado el gobierno, ahí no se cambia absolutamente nada de ello. Inclusive los mismos demócratas han votado en meses, cada año han votado de a 2 veces a esta misma resolución continua, inclusive con un aumento, un porcentaje de aumento en el gasto del gobierno cada vez que se pasa. Así de que ahí no hay nada que pasar. Aquí lo que tienen que hacer en este momento para reabrir el gobierno es aprobar esta resolución continua que ya está puesta a firmar y de ahí entonces ir a debatir el tema de SNAP, el tema de Medicaid en lo que ya se ve aprobado. Eso es otra cosa, pero en inclusive, esto nomás es un avance porque no va a ser el presupuesto total del año. Hay que aprobar todavía el presupuesto total del año.
Le quiero plantear, Jesús, entonces, si usted considera que este bloqueo, esta falta de entendimiento entre demócratas y republicanos se está alargando tanto en parte por el hecho de que Trump sea el presidente en estos momentos, dado que el anterior shutdown más largo, como decíamos, fue en su primer mandato también. Sí, pero el presidente, lo único que tiene que ver el presidente acá, porque él no está metiéndose en nada absolutamente, no tiene ni el poder, toda la bola, como quien dice, en este momento está en el campo del contrario, que en este caso la bola está en el Congreso, en el Senado, específicamente en el Senado demócrata. El presidente Donald Trump no tiene nada que ver. Ahora, sí te voy a dar algo de razón en ello. Sí tiene que ver algo Donald Trump porque los demócratas, por el solo hecho de querer afectar la imagen de Donald Trump, están dispuestos a que los trabajadores federales no tengan pago, a que los del ejército no tengan pago, a que la gente no pueda recibir las estampillas de comida de SNAP. Ellos están haciendo esto para afectar a Donald Trump y también por la elección que van a tener el día de mañana, martes, en estos estados que te había mencionado anteriormente. Ahora vamos precisamente a entrar en la afectación directamente a los estadounidenses de esta situación, pero Rodolfo, le he visto a usted poner una cara de cierto escepticismo cuando Jesús mencionaba que Donald Trump no tiene nada que ver con esto. ¿Qué opina? Mira, a mí me invitan a estos programas y continuamente debato con muchas ideas y muchas posturas y políticas. Creo que el desacuerdo siempre llega en el hecho de que yo no vengo con una partitura. Yo no vengo con puntos específicos que me han sido otorgados por la campaña ni me han sido otorgados por el partido. Quiero hacer un análisis de adultos que se sienten identificados con diferentes posturas de posiciones políticas en los Estados Unidos. Y cuando escucho la retórica del compañero Javier, me doy cuenta que él vino con un libreto. Y tengo que dejarlo que él agote su libreto. Pero al fin y al cabo, el libreto no va a llevar a ningún tipo de solución. Hablemos como adultos coherentes, entendiendo que nuestras acciones tienen que ir siempre en favor de los Estados Unidos. Al fin y al cabo, los balances sobre las aguas políticas de este país se van a definir dentro de 3 años, no se van a definir en esta y posiblemente no se definan ni nada de medio tiempo, porque tampoco soy de los que creo que vamos a llegar a unas elecciones de medio tiempo. Creo que aquí se va a generar una crisis nacional que comienza con esto. Incluso no creo que a los republicanos les interese abrir el gobierno de nuevo, no creo que les interese convocar a los congresistas para regresar al Senado. Por eso es mi posición sobre una estrategia política. Yo lo que digo que en este momento lo mejor es dejar a un lado las retóricas que han sido enviadas desde arriba para nosotros poder comunicar las líneas del partido, cuando en realidad lo que tenemos es que hablar como adultos coherentes, que somos, si se quiere, animados de la política de Estados Unidos. Por supuesto, aquí animamos al debate coherente, pero antes de continuar precisamente, Rodolfo, díganos qué quiere decir usted cuando menciona que no cree que se vayan a llegar a las elecciones de medio término y que esto es una crisis institucional, política, no recuerdo la palabra que ha usado exactamente. Sí, es una crisis que se está alimentando cada día más, ya con la presencia de los agentes de ICE que están distrayendo por un lado. Es decir, aquí se está creando sistemas de normalidad que anteriormente no existían, desde mantener el gobierno cerrado, de tener agentes, si se quiere, militares o paramilitares en las calles. Aquí hay un gran temor en los Estados Unidos. No es el país al cual todos vinimos ni el que nos prometieron. Este es un país que rechaza a los inmigrantes, es un país que ahora mismo ve con suspicacia cualquiera de las acciones de una persona que no correspondan a colores pálidos. Entonces, aquí me preocupa mucho que llegará el día donde aquí se diga que no hay condiciones para tener unas elecciones y todo el mundo se va a quedar de manos cruzadas, porque al fin hay un temor político sobre el posible descrédito que pudiera fijar Trump sobre cualquier persona. Le puede acabar la carrera política y la carrera profesional a cualquier persona con un comentario así, al aire, como si nada. ¿Y cree que para evitar que esta crisis institucional se manifestara con un cierre todavía más prolongado del Congreso, los demócratas deberían dar el brazo a torcer? Rápidamente, Rodolfo, que quiero pasar la pregunta a Jesús. Yo lo que creo que sí, que en el Senado es que está la coherencia necesaria de este país. En el Senado es el club más exclusivo de los Estados Unidos. Son 100 personas que fácilmente pueden determinar lo que es el trayecto de los próximos, no solamente 4 años, sino los próximos 40 años. Creo que la coherencia tiene que finalmente llegar al Senado. Cuando mi colega Javier dice que todos los demócratas menos 2, entonces no son todos. Es decir, una porción de los demócratas está en favor de firmar
para dar la apertura al gobierno, pero hay que ser más coherentes, ¿no? Hay que aprender a ceder. Y en este proceso, el Partido Republicano tiene todos los poderes y, sin embargo, es incapaz de hacer algo. Jesús, Caroline Levitt. Ojalá y ahora tenga tiempo para contestar a todo lo que dijo el señor Javier. Por supuesto, Rodolfo. adelante. Tiene la palabra. Bueno, antes que nada, con todo respeto, Rodolfo, creo que al que se le terminó el libreto fue a usted, porque no contestó absolutamente nada sobre la pregunta que se le hizo y no me refutó, no utilizó el tiempo para refutarme. ¿Y cuál es la refutación que podía haber hecho? Bueno, de que el gobierno sigue cerrado debido a que los demócratas se rehúsan a firmar una resolución continua, limpia, que ya habían ellos firmado o aceptado anteriormente. Y no, el presidente Donald Trump no tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver eso de lo de ICE. Eso es otro asunto. Podemos debatirlo también si gusta. Pero el punto acá es que los demócratas han decidido no firmar o no aprobar una resolución limpia en el cual no se le había agregado ningún gasto extra ni se le había quitado ningún gasto. Los demócratas, sin embargo, quisieron meterle más gastos a algo que no venía ni al caso. Ahora, seguramente mañana, que después de la elección, y yo no dije, por cierto, que la elección de medio término, sino la elección especial que se lleva a cabo mañana, tanto en New Jersey como en Nueva York y en Virginia y California y otros estados. Ahí, mañana, que los demócratas ganen o pierden, van a entonces seguramente a sentarse a negociar, porque esto les está afectando más a ellos inclusive. Según las encuestas, los demócratas, el Congreso demócrata está siendo más afectado que los republicanos. ¿Por qué? Porque el pueblo entiende que ellos son los culpables, porque no están queriendo aprobar una resolución simple y sencilla. Es más, las mismas uniones que son muy partícipes de apoyar a los demócratas, la unión, por ejemplo, de los que revisan el tráfico aéreo y otras, se han unido para pedirle a los demócratas que ya, por favor, firmen esta resolución continua limpia que los republicanos ya aprobaron. Jesús, hablemos precisamente de este apoyo. Es la segunda vez que usted lo menciona y me parece muy interesante porque usted señala que, según las encuestas, la mayoría de estadounidenses culpa a los demócratas de esta situación. Pero, por ejemplo, este lunes la cadena NBC News sacó un sondeo realizado a finales de octubre que decía que el 52% de los votantes señalaba a los republicanos, mientras que el 42% a los demócratas. Aquí hay cifras que se mueven un poco, básicamente, sí, en las mismas líneas. ¿Cree que cada uno de los partidos está convencido que sus votantes acusan al contrario? Mire, lo que pasa, esta encuesta que usted me acaba de mencionar de NBC, por cierto, muy liberal, una medio que utiliza una empresa muy liberal, partidaria, utilizó, ya lo revisé, únicamente el 38% de los que encuestó votaron por Trump, mientras que el 58% de los que encontró votaron por Kamala Harris. Esto quiere decir de lleno, de entrada, que están haciéndole la pregunta a más personas partícipes de los demócratas que los republicanos. Así que al final de cuentas, las encuestas, como los mismos demócratas decían que iba a perder Donald Trump y no fue así, pues no sirven de nada. Lo que sí te digo es esto: hay encuestas que, si tú revisas la pregunta que se hace a las personas que le hicieron el sondeo, entonces así se puede catalogar como una encuesta más científica. Lo que sí te digo es de que el mismo partido, las mismas uniones que son los representantes de los que revisan el tráfico aéreo, de los que trabajan en el gobierno federal, han pedido a los demócratas que ya, por favor, firmen esta resolución continua para que se reabra el gobierno. Rodolfo, en su opinión, ¿quién está politizando mejor esta situación? Bueno, estamos en una era de consumo de información, y el que más pueda poner información frente a los ojos de con quienes se identifican, pues bien, que le sea. Nunca he estado de acuerdo con ningún tipo de encuesta, incluso creo que las encuestas son el retrato de un momento. Bien pudo haber salido Trump, como pudo bien haber salido, los demócratas en este proceso, los republicanos, perdón, y los demócratas en las encuestas que se hicieron recientemente, pero depende de quién haga la encuesta. Lo mismo sucedería con Fox. Fox se iría al campo rural y entrevistaría a 72 personas de origen o de tendencia de Trump, y unas 28 a lo mejor de tendencia de demócrata. En fin, las herramientas que anteriormente servían para realmente medir el pensamiento de la población norteamericana
Yo creo que ya esa época pasó. Yo creo que las encuestas se hacen a diario y se hacen en instrumentos tan innovadores como un TikTok, como un Reel, como un Story, como algo de YouTube. En fin, ya hoy día es muy difícil uno ver quién ve qué programa y mucho menos quién escucha qué onda radial. Es decir, estamos en un momento donde estamos hiper rodeados de información y hiper rodeados de medios de comunicación. Así que las encuestas la tomo como simplemente un instrumento de comunicación de quien la hace y quien la quiere proyectar posteriormente. Bien, si bien como usted señala, las encuestas siempre hay que tomarlas, digamos, un poco en su contexto y con bastantes pinzas. Sin embargo, lo que es una evidencia es que hay 1 millón de trabajadores federales en estos momentos que no están percibiendo su sueldo y que decenas de miles de estadounidenses se están viendo afectados de distintas formas. Hablemos entonces de cómo salir de esta situación. Hablemos primero de lo que podrían hacer los demócratas o de lo que podrían aceptar los demócratas, porque Caroline Leavitt ha señalado este mismo martes: solo necesitamos 5 demócratas con un poco de coraje y con sentido común. Le pregunto, Jesús, ¿qué pueden ofrecer los republicanos a los demócratas, al menos a 5 demócratas, para que voten para levantar este cierre? Lo que ya está ofrecido, lo que está en la mesa, una resolución continua que ya se había aprobado, es limpia, o sea que aquí no van a meter los republicanos nada de su agenda, que también la tienen. Ojo, los republicanos también tienen agenda. Sin embargo, aquí en esta resolución o paquete no han metido ninguna, 0 agenda republicano, pero tampoco va a haber 0 agenda demócrata. Es solamente para continuar pagándoles a los trabajadores. Y ojo, esto es bien importante. Inclusive los demócratas que votaron en favor, los 2 demócratas, uno de ellos es de mi estado, de Nevada, la senadora de Nevada, lo hizo precisamente porque tiene una elección de reelección el próximo año y sabe que el pueblo le castigaría si ella se rehúsa a pagar, a hacer que paguen a los trabajadores. O sea, esto es una situación política. Lo único que va a resolver esto son 2 cosas. Una es de que después de la elección de mañana, una elección especial, los demócratas ya acepten esta resolución continua y pasen. Y recuerda, nomás se ocupan 5 demócratas más. O la otra es de que los republicanos tiren a la puerta o por la puerta lo que es el filibuster, para que en vez de 60 votos se requieran únicamente 51 votos en el Senado. Yo no estaría muy de acuerdo en eso, porque entonces los demócratas, cuando lleguen al poder, también van a utilizar eso a su favor, pero si no hay de otra, hay que pagarles a los empleados. Jesús, sin duda, este tema es crucial, el del filibuster que usted señala, y ahí hay una división entre Donald Trump y John Thune, líder de la mayoría. Ahora entraremos en esta cuestión, pero acabemos con el tema de los demócratas. Rodolfo, ¿usted está de acuerdo en que en función de los resultados de estas elecciones en Nueva York, en Nueva Jersey, en Virginia, los demócratas puedan ceder y decir ahora ya no afectará a estas campañas lo que hagamos, que pactemos con los republicanos, o pueden también armarse de más fuerza y decir ahora estamos más firmes? Bueno, dentro del tablero político yo sé que el juego de que los resultados de estas elecciones iban a ser fundamentales a la toma de decisión, si llegara a una negociación o no. Eso yo no tengo por qué ocultarlo. El que sabe de política sabe que eso estaba sobre el tablero. El que no lo sabe, que se entere ahora. Creo que es determinante, pero creo que no vamos a llegar a Thanksgiving. Tampoco es una fecha fundamental para la familia americana. Incluso creo que esto debe resolverse a más tardar el viernes. Yo no creo que debe seguir en lo adelante. Ahora también hay que entender cuándo surge el primer cierre de gobierno. Y el primer cierre de gobierno surge en esos primeros meses después de Ronald Reagan haber asumido la presidencia en el año 1981, donde hubo un cierre de gobierno como crítica a los recortes que él estaba haciendo de carácter social. Y desde ese entonces se ha utilizado esa metodología de poner en presión al partido que está en la Casa Blanca o que está controlando el Congreso o viceversa, en fin. Pero siempre, al fin y al cabo, son algunos componentes o unos participantes de cualquiera de los partidos tienen que cruzar la hilera y finalmente darle paso a la resolución continua. Créeme, yo no soy de las personas que soy recalcitrante en mis pensamientos políticos. Estoy muy claro sobre qué es necesario, pero en el proceso tengo también que sumar mis acciones si se quiere, a una estrategia mayor. Y eso es lo que se está jugando, lamentablemente. Pero creo que sí, que aquí no se pueden lastimar ni los soldados,
ni los que están manejando el tráfico aéreo, ni en fin, el resto de las personas que dependen de ese presupuesto para que se les pague. Y como conocedor de cómo funciona desde dentro este tipo de negociación, Rodolfo, cuéntenos, ¿a estos senadores se les va a intentar convencer a nivel individual ofreciéndoles algo a cambio que les interese en sus respectivos estados, o se habla con la maquinaria del Partido Demócrata más ampliamente? Yo creo que Javier me puede apoyar en esta línea de pensamiento. Recordamos que hasta cuando McCain fue senador, hasta los últimos periodos donde McCain, aquí en los Estados Unidos, los senadores y los congresistas estaban dispuestos a apoyar legislaciones que estuvieran incluso fuera de los intereses de su partido cuando se le incluía en aquel entonces y se le llamaba pork, o se le incluía un poco de grasa a esos proyectos de ley que finalmente pudieran impactar favorablemente a sus comunidades locales. Aquí tenemos 71% de las comunidades de los Estados Unidos, de los condados de Estados Unidos, 71% de ellos son demócratas, y ese 71% está manteniendo el resto del 29% que son republicanos. La mayoría si se quiere, del presupuesto nacional surge de un gran bloque urbano que pertenece o guarda simpatía con el Partido Demócrata. ¿Cómo poder conquistar en este momento eso de parte de los demócratas? Es muy difícil para los republicanos, porque es un partido mayormente rural que apenas se ha identificado o ampliado, si se quiere, su alcance con Donald Trump, pero en realidad le es muy difícil. ¿Cómo lo pueden hacer? No a cambio de nada. Creo que aquí, vuelvo y reitero, tenemos que como adultos encontrarnos en los salones y en los pasillos del Senado, y ellos, como hombres y mujeres de bien, asumir que cosas como estas tienen que dejar de suceder como lo eran antes de que a Reagan se lo hicieran por primera vez. Jesús, veo que mueve la cabeza. ¿Qué quiere decir? No, estoy de acuerdo con, igual, de nuevo, repetimos, en varias cosas lo que dice Rodolfo. Por cierto, soy Jesús, no Javier. Pero lo que sí estoy de acuerdo es de que tenemos que llegar a un acuerdo, y estoy de acuerdo con Rodolfo de que yo creo que por ahí como el viernes, una semana más tardar, se va a volver a reabrir el gobierno. Una vez que pasen la elección de mañana, yo estoy totalmente seguro que los demócratas van a venir a aceptar esta resolución continua sin hacerle cambio. Ojo, los republicanos no van a dar ningún tipo de agenda ni para los demócratas ni para los republicanos. Y lo que no estoy tampoco de acuerdo es con esa narrativa de que a estos senadores se les tiene que ofrecer algo. Y ojo, estoy hablando de senadores demócratas. No es así, porque en este paquete de resolución continua no hay ningún pork o ninguna grasa agregada. Es decir, es únicamente un paquete limpio. Cuando se dice limpio es porque va exactamente lo que se requiere para continuar el fondo para reabrir el gobierno. Es todo. No va a haber. Ahora, si fueran otro tipo de paquete, sí, ahí hay mucho pork, mucho puerco, mucha grasa para llevarse a cada estado, etcétera. Bueno, Jesús, entonces ahora, si usted considera que lo que puede desbloquear la situación por parte de los demócratas es que pase la elección de este martes y que entonces puedan ceder, hablemos de lo que puedan hacer los republicanos. Como usted bien señalaba, Donald Trump está abogando para que el Senado, los republicanos en el Senado, eliminen esta llamada obstrucción parlamentaria, filibuster, que requiere que en ciertas leyes 60 senadores voten a favor de pasar a la votación, valga la redundancia, para aprobar esta ley. Y sin embargo, como decíamos, aquí hay una división dentro del Partido Republicano. Usted bien señalaba, esto se puede volver en contra del propio Partido Republicano si llegan los demócratas al poder. Pero ¿los republicanos en el Senado pueden hacer frente a la voluntad de Donald Trump? Mira, es cuestión, hasta el momento el presidente Donald Trump únicamente lo mencionó, no lo ha pedido, digamos, con una presión o con una campaña para hacerlo. Cuando el día, si se decide Donald Trump a hacerlo, puede ser que sí convenza a más republicanos en el Senado para que lo hagan, siempre y cuando haya una presión, ya eso estamos hablando de política, ¿no? Una presión política. Pero sin embargo, eso del lado, hasta el momento él únicamente lo mencionó. No creo que se llegue ahí. Sinceramente te lo digo, no creo que lleguen a eso. Y para la gente que nos escucha, tú lo explicaste un poco, pero un poco más, es que en este momento se requieren 60 votos, una mayoría más de lo que es el 51% del voto, para poder pasar cierto tipo de propuestas de ley. Y si se removiera ese filibuster, famoso filibuster, entonces únicamente se requeriría la mayoría mínima, que son 51 votos en el Senado.
pero no creo que lleguemos allí. Lo que sí va a pasar es de que la presión hacia con los demócratas desde adentro, desde las mismas uniones que ya te mencionaba anteriormente, están presionando a su partido, el Partido Demócrata, para que acepten ya esto. Están esperando que pase la elección de mañana y yo estoy seguro que después de eso van a aprobar esta resolución continua y ahí se va a comprobar dos cosas. Una, que tenía razón yo, y dos, que sí fue político lo que estaban haciendo los demócratas. Veremos qué pasa a partir de mañana. Rodolfo, no sé si quiere acompañar esta risa de algún tipo de comentario. No, créame que el colega se expone y lo expone muy bien y entiendo y respeto y admiro su punto de vista. No puede estar de acuerdo en todo lo que él expone, pero creo que si él le da rewind a esta entrevista, se dará cuenta que él y yo estamos coincidiendo en muchas más cosas que la que él originalmente pensó que íbamos a estar en contra. Bien, Jesús lo que señalaba es que no cree que Donald Trump presione mucho más allá para levantar esta llamada obstrucción, pero déjenme comentar que él mismo... No lo va a hacer porque... Siga. No lo va a hacer porque creo que... Sí, yo no creo que él lo piense hacer, no creo que ningún presidente quiera cruzar esa línea. En los Estados Unidos hay una metáfora en lo referente a cuando sacas la pasta del diente del tubo, no hay forma de entrarla de nuevo. Y el día que eso se elimine, en ese momento ya entonces habrá rienda suelta y todo el partido mayoritario podrá hacer lo que quiere. Y en fin, si no es solamente con la pluma y los decretos presidenciales, entonces tendría prácticamente el derecho pleno de pasar lo que quiere dentro de cualquiera de las cámaras. Y no creo que ningún presidente quisiera eso, por más que lo quisiera, y creo que a la larga ningún partido lo quiere. Sin embargo, lo que les quería mencionar es que Donald Trump ha ya enviado bastantes mensajes de estos que escribe completamente en mayúscula en su cuenta de Truth Social diciendo "End filibuster now", ¿no? Acaben ya con esta obstrucción parlamentaria. Pero, a ver... Jesús. Si me permite, yo puedo contestar a ello. Esto es parte de la retórica que ya todos conocemos de Donald Trump, que es la que es para su gente. Pero cuando él quiera dar presión, él va a llamar en privado a esos senadores, se va a reunir con ellos y les va a hablar en privado. No creo que lo haga. Con Donald Trump hay que ver lo que hace, no lo que dice. ¿Y cuáles cree que serían estas repercusiones, digamos, incalculables ahora mismo de que se levantara este tope? Bueno, ya lo mencionaba mi compañero Rodolfo, estoy de acuerdo. Yo le agregaría este punto, sería como sacar al genio de la lámpara y ya no puede volver a entrar. Va a ser muy difícil que eso llegue, porque si se lograra hacer, digamos que se quitara el filibuster, entonces los demócratas cuando lleguen al poder, y ahora mismo que estén los republicanos en el poder, van a poder pasar prácticamente todo lo que quieran. Y eso, pues, hay ciertas cosas que estoy de acuerdo con Jorge, se requiere de más participación del lado opuesto, o sea, más bipartito, y para llegar a eso tenemos que tener 60 votos en el Senado. Bien, estamos llegando ya al final de este programa y ustedes están coincidiendo bastante un poco en las perspectivas. Les pido su conclusión para ir cerrando este debate con las perspectivas de los impactos que vaya a tener este cierre más largo de la historia de Estados Unidos. Rodolfo. Bueno, creo que es un escenario que para quien le gusta la política hay mucho que aprender. Es un escenario que pudiera decir que aunque fructífero para los demócratas finalmente, creo que uno que es lastimoso para la nación americana. No temo decir esas palabras, lo digo con mucha coherencia y con mucha responsabilidad. Creo que escenarios como estos hay que comenzar a evitarlos. Quisiera volver a ese periodo anterior a Reagan, donde el Estado no se cerraba por el simple hecho de utilizarlo como instrumento político, como igual cuando venga ahora el tope del crédito y el debt ceiling, que se vuelva a hacer lo mismo. Creo que ya debemos de superar estos escenarios para ganar un puntico aquí, un puntico acá. Creo que el país estuviera en mejores condiciones y en una mucho mejor, si se quiere, providencia, si elimináramos estos escenarios de la política local. Claro, quizás volver al escenario antes de Reagan sería como intentar poner la pasta de nuevo dentro del bote, como usted mismo señalaba. Jesús, su conclusión.
Bueno, al principio del programa mencionabas que es un récord ya, ¿no? El récord de el cierre de gobierno más largo de la historia con Donald Trump. Yo también tengo otros récords que ha cumplido Donald Trump, por ejemplo, el de asegurar la frontera para que no pase millones y millones de personas ilegalmente que estaban pasando bajo Biden. También bajó la inflación de 9.5, que llegó a estar en el pico más alto con Biden, ahora menos del 3%, aunque en los últimos meses subió un poquito, pues sigue estando muy bajo comparado con lo que teníamos con Biden. Hay muchos récords que está batiendo Donald Trump, no nomás este. Y para el cierre del gobierno, sí, esperemos que pronto se reabra y que para la próxima, como dice Rodolfo, mi compañero, que para cuando se tenga que hacer el tope del ceiling del gobierno y para otros debates que van a venir en el futuro, sí debemos de dejar de fuera la política y centrarse. Cuando sea pasar este tipo de resoluciones, que sea limpio, que nomás se pase la resolución continua para seguir fundando o pagándole a los agentes, etcétera. Sí, y que ya lo que quieran meter aparte de cualquier agenda, tanto republicana como demócrata, que se debata individualmente, por separado, para que ahí el mismo pueblo tenga también una vista más grande de lo que está pasando y que de esa forma no se incluyan estas agendas dentro de lo que es elemental. ¿Qué es elemental? Seguirle pagando a los trabajadores federales. Que sin duda son quienes están sufriendo más toda esta situación que nosotros leemos como un ajedrez político, pero que tiene repercusiones en el día a día de, como decíamos, decenas de miles de estadounidenses. Jesús, Rodolfo, ha sido un placer, de verdad. Espero poder contar con ustedes para nuevos debates, futuros debates aquí en France 24. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Un placer. Gracias. Antes de terminar, el agradecimiento es también para Tania Herrera, la producción de invitados, Laura Garzón, a la producción de este programa, y para todo nuestro equipo técnico que, como siempre, hace posible estas y todas las emisiones de France 24. Y a ustedes también, como siempre, muchas gracias por su atención. Enseguida regresamos.